Muy bien, ¿cómo están, amiguitos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Total. Ya estoy con S. Toledo. ¿Cómo andas, S? Todo bien, gracias a todos y a todas por estar del otro lado, como siempre, escuchándonos. Bien, bien, me gusta. Hoy es un tema potente. Siempre digo lo mismo, pero cada vez como que se va superando esto. Y hoy hablamos de creencias limitantes, creencias expansivas. Y me gustó este concepto que en la previa me planteabas, esto del GPS interior, que son las creencias, ¿no? Sí, vamos a ir ampliando. Primero quería empezar con qué es una creencia, ¿no? Porque en coaching se habla mucho de creencias, pero capaz para la persona que no está familiarizada me gustaría dar como una definición. Y una creencia es una idea a la cual le damos valor y tiene un significado para nosotros. Y algo muy importante también, tiene asociado una emoción, ¿sí? Por eso como que algunas se graban ahí a fuego e incluso nos van a mover ciertos hilos emocionales, ¿sí? Las creencias las construimos de nuestra infancia, ¿sí? Muchas son heredadas, provienen de nuestros padres, incluso no son nuestras. Pero también las vamos a ir transformando y sumando nuevas a medida que vamos creciendo y vamos viviendo, ¿no? Otra cosa importante a destacar es que las creencias las vamos a tomar como una verdad, ¿sí? Por más que en la realidad sea otra, si yo creo determinada idea, para mí eso va a ser cierto, ¿sí? Entonces, como puntapié inicial, queremos hacerte reflexionar en ¿sabes cuáles son tus creencias? ¿Sí? Ni siquiera vamos a hablar ahora todavía de creencias limitantes o expansivas, sino ¿sabes en qué cosas crees y en qué cosas no? Te dejamos esa pregunta para empezar a desarrollar el tema. Excelente. Y una pregunta que está buena hacerse es si se puede no tener creencias, ¿no? Y no se puede no tener creencias. Siempre estamos con algo en la cabeza, siempre está ese mapa mental que nos determina valores, nos determina forma de comportarnos, lo que está bien, lo que está mal para nosotros, lo que es válido, ¿no? Por eso está bueno elegirlas y tomar conciencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, saber qué estoy creyendo y qué es lo que me está impulsando de fondo a hacer lo que hago, ¿no? Claramente, por eso acá en Acción decimos que es como un GPS, ¿no? Es como mi Waze o mi Google Maps de mi vida, porque me va a guiar en ese mapa, me va a decir por dónde yo puedo ir y qué caminos tengo habilitados y cuáles no. Ahora, el tema es cuando yo esas creencias no las actualizo, no van acorde a mi crecimiento. Entonces capaz que no estoy viendo caminos que realmente están, pero como yo sigo mi GPS interno, no tomo esos caminos y capaz tomo uno más complicado, ¿no? A ver, en lo personal tengo un montón de ejemplos, ¿no?, de creencias limitantes. Hay uno que fue muy particular y fue un clic muy rápido que pude hacer, que era viajar es caro, yo no puedo viajar. Esta es una creencia que yo tenía, pero agarrada a muerte, ¿eh? Y me acuerdo que decía no, porque no tengo plata. Y yo en ese momento ganaba bien, eso es lo loco. Y yo decía no, yo no puedo viajar, ¿sí? Hasta que tuve una crisis ahí en mi vida y dije yo voy a viajar, ¿sí? Y empecé a buscar destinos y me di cuenta que había un montón de ofertas. Pero previamente a eso digo, ¿por qué yo no vi antes estas ofertas? Y yo me acuerdo que veía carteles en la calle y demás con precios que para mí me parecían desorbitados o fuera de sí. Pero claro, yo me fijaba precios que capaz ni siquiera era la forma que yo quería viajar. Precios de paquetes enteros con all inclusive, con un montón de detalles que yo capaz no me interesan para viajar. Pero claro, como yo veía ese precio, digo, no, para mí es súper caro, no voy a invertir en eso. Y fue increíble cómo cambiando esa creencia de decir yo puedo hacerlo, yo puedo viajar y cambió mi mapa, cambió totalmente y empecé a ver esto que te decía, caminos que antes no veía y fue tremendo porque de repente empecé a encontrar una oferta para un destino que fue Miami, otro para Colombia, otro para Aruba y digo, wow, ¿no? Cómo a veces ese GPS determina por dónde estamos yendo. Y este es un ejemplo muy simple, ¿no?, de algo que es viajar o no. Ahora, el problema también que pasa es que a veces nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que somos flexibles y que nos podemos adaptar. Y el problema de las creencias es esto, que cuanto más arraigada la tengo y cuanto más rígido es mi sistema de creencias,
más me va a costar de lograr objetivos, o también van a desembocar en un sufrimiento, ¿no? Porque yo no me estoy pudiendo adaptar a determinada situación y no estoy pudiendo aceptar lo que es la realidad, ¿sí? Así que es fundamental que empecemos a actualizar nuestro GPS. Por eso preguntábamos al principio cuáles son tus creencias, ¿no? ¿Qué creencias tenés? Por ejemplo, acerca del dinero. Hay una muy popular y creo que todos las hemos escuchado, que es: todos los que tienen plata son ladrones, ¿sí? Se la ganaron deshonestamente, ¿sí? Yo en el amor soy un idiota. Hasta hay un tema. Hay una canción, claro. Hay una canción que: yo en el amor soy un idiota, o no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. Bueno, son creencias que me parecieron piolas nombrarlas porque son muy universales. Y el problema con estas creencias es que, por ejemplo, si yo pienso que los ricos son ladrones y yo claramente no quiero ser un ladrón, yo quiero ser honesto, me voy a autoboicotear inconscientemente para no conseguir plata. ¿Por qué? Porque si yo consigo dinero, ¿sí?, y de repente me convierto en rico, voy a ser un ladrón según esa creencia, ¿no? Y ahí es cuando la creencia se convierte en lo que vamos a llamar limitante, ¿sí? Voy a tener un techo porque más de ahí no voy a pasar hasta que no actualice la creencia. Es como que no voy a poder tomar esa autopista hasta que mi GPS no la tenga en su base de datos para que yo pueda subir a la autopista y llegar a destino, ¿no? Entonces, esta es la forma que opera nuestro sistema de creencias, que claramente nos hace sobrevivir, que nos da la guía para vivir, pero hay que ir limpiando, ¿no? Y ir actualizando para que esto no nos pase. Está buenísimo eso que decís. Y mientras contabas tu historia, me empecé a acordar de la mía, ¿no? Con una de las creencias limitantes de hace algunos años, hará 10 años o más, donde siempre me había considerado una persona de pocas palabras, que no era muy fluido para mantener una comunicación o una conversación con alguien. Y siempre habiendo trabajado en radio, pero en la parte de atrás, no el micrófono, me daba curiosidad hacer un programa. Digo, estaría bueno, pero digo, no, esto no es para mí. No me veía, digo, si no tengo todo guionado, estoy en el horno. Y me acuerdo cuando llegó un punto que digo, bueno, la verdad que quiero probar esto. Y vamos a ver cuál es el proceso, ¿no? Y no me quería una persona con esa espontaneidad y esa capacidad de remarla. Como por ahí sí estoy haciendo ahora, ¿no? Esto no lo podría haber hecho hace 10, 12 años, por ejemplo. Y me acuerdo que empecé digo, bueno, voy a practicar a ver cuánta espontaneidad puedo tener y cuánta capacidad de improvisación y de hablar y de sostener una conversación. Y me acuerdo que lo empecé a practicar solo en casa, tratando de elegir un tema al azar y grabarme durante 10 minutos, sin parar. El desafío era no parar en 10 minutos y que haya un diálogo coherente. Bueno, eso lo practiqué, me acuerdo, durante creo que 15 días seguidos. Y ahí fue como que empecé a actualizar ese GPS, porque me empecé a dar cuenta que, de repente podía sostener algo concreto. Y más, podía seguir hablando más de esos 10 minutos. Llegué al punto que sí. Y cuando llegué a ese punto, a mi jefe de ese momento me acuerdo que le pedí de hacer un programa en la radio, conduciéndolo yo. Bueno, y ahí ya empezó otra etapa de mi vida. Pero fue recién cuando empecé a cuestionarme esa creencia de no puedo, tengo pocas palabras, o la conversación no es lo mío es estar detrás de cámara o desde la escritura. Y básicamente me lo empecé a cuestionar y empecé a practicar. Sí, a ver si es verdad esto. Y eventualmente comprobé que no, que era cuestión de práctica. Rediseñé esa creencia y pude conducir radio, ¿no? Que era algo que me picaba el bichito, lo tenía ahí como pendiente hace, no sé, creo que 3 años previo a eso, ¿no? Y recién cuando actualicé la creencia, cuando actualicé la ruta de GPS, pude empezar a hacer esto, que bueno, que derivó en un montón de cosas, ¿no? Que hoy por hoy estoy haciendo en mi vida. Así que está bueno eso que traías, porque me disparó ese recuerdo también, ¿no? Claro, qué importante esto que decís, ¿no? Empezar a cuestionar nuestras creencias. Y por eso decimos que va a haber creencias expansivas y creencias limitantes. Entonces, el trabajo es, bueno, revisar las que me limitan y las que no. Por ejemplo, si yo creo... yo tengo una creencia que soy un tipo con suerte, que soy afortunado. Y la verdad que esa creencia me sirve mucho porque siempre me trae cosas buenas. Entonces no es necesario actualizar eso. Ahora,
El tema es con las que me limitan, como vos decías, fíjate esto, que no era real, pero capaz era una creencia heredada de algún lado, de alguna experiencia, de algún trauma, entonces me está limitando mi capacidad de accionar y eso nos va a generar claramente insatisfacción, ¿no? En un caso más avanzado, sufrimiento, limitación de mi accionar y de mi potencial y de lo que tengo para dar. Entonces está bueno esto que decías, cuestionarnos, ¿no? Unas creencias. Y una forma también es empezar a registrar qué nos decían nuestros padres, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestros amigos, cómo nos hablamos, ¿no? Es muy importante lo de los padres porque son las que son básicas, ¿no? Las primeras que vamos teniendo y que son generalmente las que a veces tenemos que actualizar porque nosotros no somos nuestros padres. Y mucho habla sobre, por ejemplo, lo que vamos a ir pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos hablaban sobre el amor? ¿Qué veíamos sobre el amor? ¿Qué creencias tenemos, por ejemplo, de una pareja? Si yo veía a mis padres discutir todo el tiempo, yo voy a absorber que eso es una pareja hasta que yo no tenga otro ejemplo o otro modelo que yo pueda adquirir como creencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener relaciones conflictivas o relaciones donde capaz el nivel de agresión es alto. Entonces, es importante empezar a registrar qué creencias son las que tengo, qué creencias son las que necesito actualizar. Y digamos, la gran alarma es cuando no puedo cumplir algo. Es decir, si yo siempre tengo problemas económicos y quiero estar mejor económicamente, bueno, hay atrás de eso una creencia que me está trabando. Mismo relaciones, mismo amistades, mismo trabajo, ¿no? Si yo no consigo hacer lo que amo o siempre, no sé, me anoto en una carrera y no me va bien y demás, hay una creencia atrás. Entonces está bueno eso que traías de empezar a cuestionarme y decir, ¿por qué me está pasando esto? Como hiciste vos con el tema de la radio, ¿no? ¿Es realmente cierto? ¿Sí? Que no puedo, que me cuesta hablar y demás. O nada, o lo traía por herencia, lo traía en la versión de mi GPS anterior. Entonces, de esa forma vamos a empezar a darnos cuenta, ¿no? Cómo habla nuestro entorno también, ya lo hemos hablado en muchos podcasts, pero bueno, cómo habla nuestro entorno también es un buen indicador, ¿sí? Y bueno, lo que escuchábamos cuando éramos chicos, puede ser que ni siquiera sea de nuestros padres, puede ser que sea de nuestros familiares también, ¿no? O sea, a ver, yo recuerdo que mi tío lo único que nos ponía era películas de Schwarzenegger, de Rambo, de todas esas figuras, ¿no? De masculinidad, entre comillas. Y claramente que claramente que en mi interior se gestó una idea de masculinidad que es muy contraria a la que es la realidad mía, ¿no? O sea, eran hombres duros, insensibles, que no lloraban, que eran fuertes. Y claramente, o sea, si yo de repente quería llorar no podía, ¿no? Porque si no dejaba de ser ese modelo que había heredado. Entonces es importante que analicemos y registremos todas estas cosas. Qué bueno, qué bueno. Y sí, digo, si llorabas, no te lo permitías, o si eventualmente llorabas o te emocionabas, después te sentías o débil o che, por acá no es, o esto está mal, ¿no? Y es verdad, las películas, un montón de cosas que consumimos culturalmente nos van influenciando, y sobre todo, a ver, cuando éramos chicos obviamente nos pegaba más fuerte. Y me gustó eso que decías de los padres, ¿no? Claro, en ese momento de la vida, ¿no? Y a ver, y lo siguen siendo. Empezamos por ahí a tomar como normales ciertas cosas que, bueno, por ahí está bueno cuestionárselas, ¿no? O por ahí ponerse a escribir, a ver cómo describiría por ahí la relación entre mi mamá y mi papá. Y por ahí poner adjetivos. Y probablemente son los adjetivos que hoy por hoy pueden describir relaciones que yo tengo con mis parejas también, ¿no? Qué bueno empezar lo que por ahí no puedo encontrar en mí, bueno, a ver cómo podría describir determinadas actitudes, a ver, a nivel pareja de mis padres, a nivel profesional de mis padres, y a ver cuánto aplica a mi vida hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y para eso necesitamos humildad, para eso necesitamos aceptar que hay creencias nuestras que necesitan ser actualizadas, que necesitan ser modificadas. Y esto obviamente va a ser un trabajo que va a llevar a veces dolor, a veces tiempo, a veces ganas también de querer cambiarlo, de querer explorar otra ruta, ¿no? Porque yo siempre iba por el mismo camino y ahora hay un camino súper más fácil, pero es desconocido, ¿sí? Entonces todo eso nos va a generar incertidumbre, pero en la medida que podemos trabajar eso y empezar a reemplazar esas creencias. Por ejemplo, si
creía que todos los ricos eran ladrones, bueno, repetirme que el dinero es bueno para mi vida y que llega fácil y abundantemente. Empezar a reemplazar esas creencias, ¿no? Si la canción que hablábamos, si soy un tonto en el amor, bueno, puedo empezar a repetirme, a empezar a creer, empezar a ver que mis relaciones me hacen crecer, que puedo tener una relación amorosa, ¿no? Que puedo haber tenido errores, pero esos errores no significan que yo sea un tonto, sino que era lo necesario para que yo aprenda. Entonces yo estoy transformando esa creencia limitante y negativa en una creencia de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, si querés, avanzamos con los tips, Mati, para ir cerrando este podcast. Dale, vamos con los tips. Bueno, a ver, anotar 5 cosas que nos decían nuestros padres acerca del dinero, del amor o sobre el mundo, ¿sí? Es fundamental que hagamos este ejercicio, las que salgan, ¿no? Pero empezar a sentarnos, a meditar. Siempre acá desde Acción tomamos este ejercicio, ¿no? De dedicarnos tiempo y anotar 5 cosas que nos dijeron. Y van a ver que van a aparecer cosas muy interesantes, pues yo lo he hecho personalmente. Y parece que no, pero de repente sale algo y decís, mirá acá cómo está linkeado con mi situación actual, ¿no? Y parece algo tan simple, tan inocente, ¿no? Después, anotar de esas creencias cuáles me generan bienestar y cuáles no, porque pueden ser creencias que son positivas. Por ejemplo, si yo creo en alguna religión y a mí me hace sentir bien, bueno, está perfecto, esa no necesito cambiarla. El problema es cuando me está generando insatisfacción o generando malestar, ¿sí? Y después, una vez que hagamos este ejercicio, tener la gimnasia de anotar en un bloc de notas o en el celular o donde estemos, cada vez que esta creencia aparezca en mi mente. A mí me pasaba con esto que decía que yo pensaba en mí que yo era flexible y que era una persona muy, flexible, y que era totalmente rígida, que yo no cambiaba, que yo tenía una estructura de pensamiento y era lo que yo decía y nada más. Entonces cuando me acuerdo que fue un coaching el puntapié para cambiar esta creencia, me acuerdo que hasta viajando en subte me caían fichas de, mirá, en esto no fui flexible, en esto no. Y no para juzgarme, sino para empezar a darme cuenta y empezar a modificar también mis acciones, mis actitudes con estas nuevas creencias que voy a implementar, ¿no? Entonces, otro tip es no juzgarme, ¿sí? Tratar de cero juzgamiento, sino ver la creencia en sí y lo pasado, bueno, es parte de mi aprendizaje en esta vida. Tomarlo como eso, como un aprendizaje y como un mapa viejo que hoy ya no me está siendo útil, ¿sí? Y el otro punto y último es seguir a alguien que haya logrado lo que yo no estoy logrando, ¿no? Ver qué creencias tenía esa persona, por ejemplo, si yo quiero ser exitoso financieramente, bueno, busco a alguien que le haya ido bien en el área que yo quiero desarrollar y lo sigo, leo su biografía, veo qué onda su vida, ¿no? Y eso me va a determinar capaz creencias nuevas que yo no tenía y me van a ampliar ese mapa mental, ese GPS para que yo pueda avanzar. Excelente, me encanta. Digo, qué bueno, por ejemplo, que vos decías el ejemplo de los ricos son ladrones. Bueno, leer alguna biografía de un rico por lo menos que puedas creer que no es ladrón y que le fue bien y que pudo hacer dinero legítimamente y que la está pasando genial, ¿no? Me encanta. Bueno, vamos cerrando el podcast de hoy. Me gusta, qué buen ejercicio empezar a revisar las creencias, porque en definitiva, desde las creencias hacemos todo en nuestra vida, ¿no? Así que es un trabajo que vale la pena. Esto de los tips que damos, de este trabajo de detectar las creencias y anotarlas, vale la pena invertir ese tiempo. Y bueno, para cerrar, chicos, recuerden que estamos en Instagram, @Acción Total Coaching, la página web acciontotalcoaching.com. Hace muy poquito lanzamos el curso Cómo superar el miedo y tomar acción en mi vida. Vamos a encontrar el valor y el aporte que el miedo tiene en nuestra vida. Vamos a ver diferentes tipos de miedo: a la soledad, al rechazo, a la pérdida, a la opinión de los demás, al fracaso. Bueno, ahí tenemos un montón de creencias también. Va a haber ejercicios prácticos para cada tipo de miedo y algunas claves, sobre todo para que el miedo no sea un impedimento. Como las creencias son un impedimento, bueno, muchas veces el miedo sustentado en creencias es un impedimento para tomar acción y conseguir lo que queremos en la vida. Así que lanzamos este curso, pueden chequearlo en acciontotalcoaching.com. De hecho, pueden ver la primera clase gratis en acciontotalcoaching.com. Gracias, es excelente, me encantó el podcast de hoy. Gracias a vos, Mati, gracias a todas y a todos los que están del otro lado por siempre escucharnos. Nos vemos y que tengan buena semana. Gracias, chicos, nos vemos, hasta la próxima.